con la clase de hoy y poder orar. Eh, si no, ya cada uno también de nosotros nos lleva a nuestra madurez, ¿no? Y responsabilidad y de participar y de conocernos, ¿no? Porque este grupo no solamente es para enseñar, sino también para conocernos. Y qué mejor si podemos prender nuestras cámaras y así podernos ver todos y saber cómo es nuestra hermana o nuestro hermano, ¿no? Así que los invito a que ustedes puedan prender sus cámaras también. Vamos a orar por la clase de hoy y estemos atentos pues a la enseñanza que hoy día tenemos. Así que de antemano, oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta hora, por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia y a la vez también de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder comprender, entender el contexto, el tiempo en el que ellos vivían y cuál sería para nosotros la enseñanza de nuestro tiempo también. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los chicos que están conectados y de los que todavía no han podido conectarse, Señor, te pido que toques no solamente su corazón y su mente para que puedan participar, sino también para que ellos puedan terminar de repente lo que están haciendo y puedan así participar también de esta clase que tú nos has podido preparar, Señor, para poder enseñar. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, chicos, hoy tenemos un tema muy importante. Seguro que muchos de ustedes anteriormente han leído San Juan capítulo 5, versículo eh, del 1 al 9, ¿no? Que en realidad se trata del paralítico de Vestas, ¿no? Donde pues esta persona estaba enferma o estaba paralítico en todo caso por 38 años. Pero vamos a ir un poquito más a un contexto de cómo el apóstol Juan, en este caso el autor del libro, lo enfoca y lo ve en otra perspectiva muy diferente a lo que normalmente nosotros hemos podido ser enseñados, ¿no? De hecho, tiene que ver con la parte espiritual, pero también tiene que ver con el aspecto social, ¿no? Y la parte de la ley que llevaba o acontecía en ese tiempo. Para eso, vamos a darle una introducción al el tema de hoy. El tema de hoy no le vamos a poner, como está escrito ahí, el paralítico, ¿no? Sino más bien el pueblo enfermo y el inválido que camina. Eh, ¿Por qué le ponemos eso del pueblo enfermo? Porque había muchos, o sea, la Biblia dice que había una multitud, pero en realidad más que una multitud era una masa, o sea, era mucho más grande que una multitud, que había en el pórtico, ¿no? Estaban todos en el suelo, ¿no? De esa forma lo vamos a ver y de entre esa multitud o dentro de esa masa de personas, de todo el pueblo que estaba enfermo allí, uno de ellos es sanado por Jesús. Entonces, de esa perspectiva lo vamos a ver también, ¿sí? Lo primero que nos muestra aquí en el texto, antes de comenzar, es que esta es la segunda vez que Jesús sube a Jerusalén. Anteriormente ya Jesús había subido a Jerusalén justamente en el templo, ¿no? Cuando echa a todos los que estaban en ese lugar. Pero esta segunda vez que Jesús sube a Jerusalén, no va justamente pues en ocasión de ir al templo, sino a encontrar al pueblo marginado. ¿Quiénes eran el pueblo marginado? Las ovejas sin pastor. En este caso, la cura del paralítico es la figura de los oprimidos,
La ley estaba en un tiempo de descanso, en aquellos que tenían el poder por encima del bien del hombre. Esto de que la ley estaba en un tiempo de descanso quiere referirse que los dirigentes judíos, los sacerdotes, fariseos, los que estaban en el concilio y tenían poder, que conocían la ley, no estaban aplicando conforme a lo que estaba establecido en la ley, según el Antiguo Testamento, donde Jehová o Yahvé, como se le conoce a Dios, había ordenado de que toda la gente que era pobre, mendiga, menesterosa, ancianos, ¿no? No podían quedarse sin ser atendidos. Entonces, todos ellos tenían un cuidado de parte de Dios que Dios había establecido. Sin embargo, aquí vemos o vamos a ver de que este grupo de dirigentes judíos, ¿no? Que tenían poder, ¿no? Y autoridad para ejercer la ley, no lo ejercía. Entonces, por esas razones es que la ley estaba en un tiempo de descanso porque no lo ejercían y dejaban que todo el pueblo que estaba enfermo, pues de alguna u otra manera no sea atendida. Claro que también estaba, por otro lado, lo que se hablaba en esos tiempos del Antiguo Testamento, de que todo hombre judío que se acercaba a los que estaban enfermos, pues ellos decían que se contaminaban, ¿no? Según lo que ellos establecían. Si había un leproso, si había alguno que estaba desangrando, alguno que tenía lepra, o sea, alguno que estaba con algún tipo de enfermedad, los sacerdotes y los levitas no podían pasar por su lado porque ellos consideraban de que era inmune o que se contaminaban, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces, por eso es que vemos aquí al comienzo de esto de que es un pueblo enfermo, que no tienen salvación, que están enfermos, que están desahuciados, ¿no? Por circunstancias de la vida, en todo caso. Pero para Jesús, en ese contexto, él mismo aclara de que su padre no descansa, o sea, Dios seguía haciendo milagros y por ende Jesús también iba a seguir haciendo esos milagros. Para eso subió justamente a Jerusalén, pero no fue al templo, sino más bien fue al pueblo en ese contexto. Fue a buscar, fue a salvar, fue a curar al pueblo y a liberar de esa opresión que ellos tenían, ¿no? El pueblo que estaba desahuciado, lejos de poder disfrutar de las reuniones que se realizaban en ese tiempo. La prueba de sumisión de Jesús son sus mismas obras. Sus obras manifiestan el amor de Dios y su gloria. O sea, su ministerio de Jesús tiene que ver con las obras, o sea, los milagros. Es una parte de su ministerio de Jesús. Y dentro de ello está el amor, ¿no? Por el prójimo y también, obviamente, por la gloria a la que él rinde a su Padre en este caso. Por otro lado, Jesús apela a la figura de Moisés, quien liberó al pueblo de la esclavitud del faraón. O sea, dentro de esta ley, la ley tenía que liberar justamente a todas estas personas que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, así como Moisés liberó al pueblo judío, el pueblo de Israel, que estaba oprimido por el faraón, Jesús también quiere enseñarnos, según Juan, que él va a liberar a este pueblo oprimido, ¿no? Que está sometido por esta ley también, que enseña de que las personas enfermas pues no pueden participar o simplemente lo dejan ya a su suerte, ¿no? Entonces Jesús, él dice, voy a liberar a este pueblo como lo hizo Moisés en su tiempo. En ese sentido, Jesús ha venido a liberar al pueblo enfermo y oprimido. Lo contrario de los dirigentes judíos del concilio, que no atienden a la necesidad del pueblo, es justamente lo que les estaba
compartiendo. Todavía no entramos al tema, por si acaso, o sea, es decir, a los versículos. Solamente estoy dándoles un alcance para que ustedes puedan entender de lo que vamos a hablar. Ya no vamos a, a explicar solamente el texto o los textos, sino que le estoy dando una introducción a qué es lo que vamos a llegar. Como ustedes ven, hay un pueblo enfermo. Jesús no va al templo, sino va al pueblo, y hay una comparación entre la gracia y la ley que sometía justamente al pueblo que estaba enfermo y la gracia de Jesús. Jesús hace una referencia a Moisés y a él mismo. Así como Moisés liberó al pueblo, ahora Jesús es el que va a liberar. Del versículo 1 al versículo 3, en San Juan capítulo 5, lo primero que tenemos que dividir es las circunstancias y situaciones. Del versículo 1 al versículo 3 encontramos circunstancias y situaciones. ¿Sí? Los vamos a marcar ahora. El episodio describe la curación de un enfermo, ese es uno. En el caso de concreto, un inválido, en este caso, la figura del enfermo representa la masa del pueblo, excluido de la fiesta. ¿Por qué de la fiesta? Porque justamente en el versículo 1, cuando comencemos a leer, ustedes van a ver que Jesús dice que va a Jerusalén y había una fiesta. Acá hay una exclusión, o sea, es decir, el enfermo, el paralítico, los cojos y los ciegos, no pueden entrar a esta fiesta. Entonces hay una discriminación, ¿no? Hay un rechazo. Ellos no pueden participar de esta fiesta. Entonces, en las circunstancias y situaciones encontramos esto. Para el enfermo o para el paralítico no hay esperanza. Eso también se encuentra allí. Y se encuentra, el paralítico se encuentra próximo a la muerte. Era un hombre de 38 años. Para esos tiempos, la vida del hombre no llegaba, o sea, podía llegar a 50, 55 años, pero lo normal es que morían a los 35, 40 años, 45 años. Así que este hombre que estaba enfermo ya estaba próximo a la muerte. Jesús le ofrece la salud. Dentro de esas circunstancias, Jesús le ofrece la salud. No dice que lo sana simplemente, sino que le da salud a una persona que no tiene ya salud, sino que más bien ya está por morir, le da vida, le da salud, una salud de una nueva vida en todo caso, sin enfermedades. Al que no podía moverse, lo hace capaz de elegir su propio camino. O sea, el hombre que no podía moverse, ahora Jesús, después de haber hecho el milagro, le va a dar por elegir el camino que quiere aquel hombre que no podía moverse. Si seguir a Jesús o simplemente seguía lo que el que convenía para él, en este caso, ¿no? Todo esto pasó en Jerusalén, ¿no? Afuera de unas fiestas o afuera de la fiesta judía. Todo esto que vamos a leer tiene que ver con la parte que sucedió fuera de la fiesta judía. O sea, no fue dentro, sino fue todo afuera. La fiesta era parte. Ahora, del versículo 5 y 9 ya tiene que ver con el inválido que camina. Uno de ellos es que pasa a describir el estado de un enfermo y su diálogo. Lo que vamos a ver es el diálogo del enfermo, dialogando con Jesús. No tengo quien me meta mientras el agua se agita. Hay un diálogo entre el enfermo y Jesús. Y dentro de ese diálogo termina por la curación del paralítico por obra del Señor. Entonces, del versículo 5 y 9, el inválido que camina, así lo podemos ver. Ahora, si ustedes han hecho una observación, el versículo 4 no lo he tocado, porque lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Es más, lo voy a obviar,
pero para eso lo voy a tener que explicar más adelante. Entonces encontramos circunstancias y situaciones. Ahora sí, ya un ratito. Ahora sí vamos a entrar ya a los versículos que nos muestra el tema. Recuerden una vez más que estamos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece, Anthony, si me ayudas con el primer versículo? Recuerden que dentro de las clases que yo les comparto, que es acerca de todo el libro de San Juan, pero estamos saltando, ¿no? No lo vamos llevando de texto o de versículo a versículo como pensaba, porque el tema es que es muy largo. San Juan tiene 21 capítulos y nos pasaríamos todo el año y hasta un poco más para poder estudiarlo de texto por texto. Entonces estoy tomando capítulos y temas que para mí son importantes, ¿no? Para poder conocer. Así seguro que al final de 2 meses, yo creo, podamos, si no es 2 meses, un poco más de repente, podamos terminar el libro de San Juan, no de texto por texto, pero sí por capítulo de repente, tomando algunos textos. Y hoy vamos a comenzar justamente con el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 9. Por otro lado, no se olviden de que deben de apuntar todo esto porque el fin de toda la clase es que en algún momento yo les pueda poner, hacer una evaluación para ver cuánto ustedes han podido aprender, ¿no? Según lo que hemos estudiado. No hay nada más que responder simplemente las clases, ¿no? Esas evaluaciones los puedo tomar en cualquier momento, así que les pido por favor que ustedes puedan apuntar en un cuaderno y así podamos resolverlo juntos al final de todo, ¿no? Esa evaluación. Entonces, comencemos. Circunstancias y situaciones. El texto mismo dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si ustedes hacen una observación, no dice Jesús que había subido justamente al templo, sino fue simplemente a Jerusalén. Había una fiesta de los judíos. No se sabe qué fiestas, realmente no explica qué tipo de fiesta era, pero más seguro a la inclinación que he leído por varios libros, tienen una inclinación a que era una fiesta de los dirigentes de los judíos. En esa fiesta no se permitía entrar a personas que estaban enfermas de algún mal. Entonces había un rechazo ante estas personas. Entonces, lo primero que encontramos es eso. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pasó un tiempo, o sea, Jesús anteriormente ya había ido a Jerusalén. Esta era la segunda vez que Jesús subía a Jerusalén. Entonces, pasó un tiempo para que Jesús vuelva a subir a Jerusalén por segunda vez. De hecho, se habla de que había una fiesta de los judíos, según como lo leemos el texto. Entonces, aquí ya vamos a centrarnos en esa parte porque más adelante, vamos a hacer una comparación del versículo 1 con el versículo 3, pero eso va a ser más adelante para ver el contraste de lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Solamente les estoy hablando un poco de lo que estaba aconteciendo. Bien, entonces, en ese lugar que estamos hablando en el versículo 1, todavía no se habla acerca de los enfermos. Solamente
se está hablando de que había una fiesta de los judíos y que había subido Jesús. Hasta aquí no hay nada extraordinario, pero sí nos está marcando el lugar donde va a acontecer todo esto. ¿Dónde va a suceder ese milagro? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué se estaba realizando? Es lo primero que nos marca este versículo. Una vez más lo leo, dice, después de estas cosas, o sea, los textos anteriores, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces ya nos marca lo que hay en ese lugar y lo que va a acontecer. Hay una fiesta, Jesús sube, es en Jerusalén el milagro y todas esas cosas que van a suceder se va a ver en el versículo ya, en el versículo 2. Ahora sí, Anthony, nos ayudas con el versículo 2. Y dice el texto, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. De esto también tiene una referencia, ¿ya? Entonces nos dice, nos describe el lugar, otra vez, y lo que hay en ella. ¿Qué hay en ella? Dice, las puertas de las ovejas. Es por donde entraban los rebaños en la capital. Esta identificación de las ovejas es la de la multitud del pueblo abandonado por los dirigentes judíos. O sea, esa referencia de ovejas era la multitud de personas que pasaban por ese lugar, pero que los dirigentes judíos lo ignoraban a todas esas personas. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? Esas personas se tratan de los enfermos que ponían justamente a la puerta de las ovejas, pero que todos eran olvidados. Nadie les ayudaba, nadie les daba por atender a estas personas. Entonces, por eso ya más adelante, en el mismo libro de San Juan, cuando lleguemos, Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas. Entonces tiene que ver con eso. Y Jesús también dice, yo soy la puerta, el que entra por mí o entra por la puerta, no se va a perder. Entonces, esos contextos que estamos leyendo, eso de la puerta de las ovejas, es que justamente esta gente necesita un pastor para que los pastoree. Como no había un pastor que los guíe a toda esa gente, que entraba por la puerta de las ovejas, entonces estas personas estaban perdidas, enfermas, ciegos y paralíticos, y cojos también. Entonces, de esto nos está hablando el libro de San Juan, ¿no? Históricamente, si lo vemos solamente por el texto, dice aquí no dice nada de eso, hermano, me podrían decir, pero históricamente sí, porque justamente vamos a leer los demás textos y va a hablar justamente de estos enfermos. Ahora, la palabra estanque es una piscina en realidad, ¿no? O una pileta, como quieran llamarlo, o no, una piscina, una pileta. Los 5 pórticos de la piscina, o en todo caso pileta, responden a una realidad histórica. Los pórticos del templo, mira, los 5 pórticos tienen una referencia a las enseñanzas oficiales de la ley de Moisés. ¿Y cuáles eran esos 5? Están en el libro del Pentateuco. O sea, dentro de ello estaba estos 5 pórticos representaban para los judíos como una referencia de los 5 libros del Pentateuco. O sea, tiene un número simbólico que marca para ellos estos 5 libros. Por eso es que está ahí. O sea, de repente para nosotros no es tan importante, pero para Juan sí es importante cuando él dice el cual tiene 5 pórticos. Entonces esos 5 pórticos tienen que ver con acerca de los libros del Pentateuco, ¿m? Que estaban escritos ahí, sobre todo los libros de Levítico, ¿no? Y de Deuteronomio, ¿no? Que eran muy importantes para ellos. Dentro de ello, dentro de estos 5 pórticos que representan también el templo,
en esos lugares enseñaban la ley de Moisés, que hacía de Jerusalén la ciudadela del saber teológico y jurídico del judaísmo. El tema del capítulo que hemos leído en sí tiene que ver con otros temas más importantes, que no los he puesto aquí, pero tiene que ver con las enseñanzas, y entre ellos está Gamaliel, maestro del apóstol Pablo, quien fue quien le enseñó. En todo caso, el apóstol Pablo fue discípulo de Gamaliel, ¿no? Que enseñaba en uno de esos pórticos en Jerusalén. Entonces tiene que ver también con esa parte de la enseñanza. Eh, Anthony, creo que te había puesto ahí San Juan 5, 22 y 23, ¿sí? Pero me parece que iba a ir al 3 primero, hermano. Ya, ok, ok, bien. Ahora, esto de la ley tiene que ver también con que la ley era buena, pero de alguna u otra manera oprimía también a las personas que tenían defectos. O sea, en este caso tenía que ver con los ciegos, los paralíticos y los cojos, ¿no? Y algunos que tenían otros tipos de enfermedades. La parte que vamos a ver ahora en el versículo 3, ¿sí? A ver, Anthony, ¿me ayudas con el versículo 3? Que vamos a ver ahora la parte de los enfermos ya. Dice, versículo 3, en estos ya hacía una multitud, o sea, era una masa muy grande. En esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, en esta parte de aquí que he leído, la última parte donde dice que esperaban el movimiento del agua, ese es un añadido. En sí, simplemente debería de leerse, yo voy a explicar por qué es un añadido, ya les voy a explicar, pero simplemente se debería leer, en esto ya hacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La otra parte es un añadido de ya manos, en este caso, por personas que escribieron agregando este texto, que lo vamos a ver en el capítulo 4. Ahí hay unos datos que quiero darles, ¿sí? Pero igual no podemos desechar dentro de ello la palabra de Dios porque es justamente lo que quiere representar. En algún momento de la enseñanza les voy a decir por qué no lo podemos rechazar o por qué no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con el poder de Jesús o el poder de Dios en este caso. Vamos a ver los 3 puntos importantes de este versículo porque tiene que ver con los ciegos, cojos y paralíticos, ¿ah? Tiene que ver mucho con esto. O sea, Juan hace una referencia a estos 3 puntos, ¿no? De los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pudo haber dicho que eran enfermos o eran paralíticos, pero no, había ciegos, cojos y paralíticos. Las 3 características no son 3 clases de enfermos, por si acaso. Las 3 características no son 3 clases de enfermos, sino 3 males que lo aquejan a todos. Entonces aquí ya cambia la situación, porque justamente el ser ciego tiene que ver con que no interpreta bien la Biblia, ¿ya? El de ser cojo o tullido es un impedimento a hacer algo. Y lo que viene a ser los paralíticos prácticamente son personas que ya están desahuciadas o muertas como si fueran huesos secos, porque no se pueden mover, ¿no? Pero vamos a agregarle un poco de esto. Entonces, los ciegos, los ciegos, ¿por qué son ciegos? Según el texto, es porque han hecho suya la doctrina de la ley, es decir, las tinieblas. La ley era buena, vuelvo a repetir, pero el problema estaba en la ley que las personas no cumplían con ella, sino más bien utilizaban la ley para someter a otros a su favor.
Entonces era algo oscuro que no era bien utilizado en su tiempo, o en su momento, o en ese tiempo. Entonces, que les impide conocer el proyecto de Dios sobre el hombre. Hay un proyecto que Dios quiere establecer y justamente Jesús viene a establecer ese proyecto de Dios, es decir, el reino de Dios. Pero justamente son los hombres que no quieren conocer ese proyecto de Dios, es decir, el reino de Dios, y prefieren seguir viviendo bajo esta ley que ni siquiera lo aplican ellos en su vida, pero sí quieren aplicarlo sometiendo a otros. Entonces, por ello ellos son ciegos, porque la luz de Dios no les es alumbrada. Entonces, San Juan capítulo 1, versículo 5 nos va a dar un poco más de referencia a ello. Ahora sí, ahí está. Gracias. Entonces dice allí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, justamente Jesús viene para alumbrar a los ciegos, porque los ciegos no ven nada, están en tinieblas, están en la oscuridad. Entonces, justamente estas referencias que hemos leído delante no son tres clases de enfermos, sino son tres males que les afligen a todos. Muchas personas pueden ver el sol, pueden ver pues los colores, pueden diferenciar a las personas, pero en realidad están ciegos porque no entienden la verdad de las cosas de Dios. Es más, el creyente puede leer si quiere la Biblia, pero ni siquiera puede interpretarlo porque está ciego, porque no tiene conocimiento, porque no puede interpretar la palabra de Dios. Por eso es que está ciego. Y eso mismo es lo que le pasaba al pueblo que estaba afligido. Ellos necesitaban que alguien alumbrara justamente sus ojos. Y eso viene a ser Jesús. O sea, para eso vino Jesús, para que la luz de Jesús alumbrara en ellos y ellos recién pudiesen ver, porque ellos vivían justamente en esa oscuridad, vivían en esas tinieblas. Podían saber la verdad, pero no la aplicaban. Entonces ellos seguían viviendo en el pecado, hoy seguían viviendo en las tinieblas, sin luz. ¿Mm? Entonces, uno de ellos es que estos ciegos en realidad tenían poca luz. En todo caso, en realidad la luz no les alcanzó a ellos porque ellos más amaban las tinieblas, vivían en la oscuridad, ¿no? 2. Los cojos o tullidos, así se le debe de conocer también a ellos. Los cojos y tullidos son personas sin libertad de movimiento ni de acción. Son cojos y no tienen cómo sostenerse. Entonces, por ello, no tienen un movimiento ni tampoco tienen acciones, o sea, no pueden participar de algo, sobre todo de estas fiestas que se estaban celebrando en ese momento. Y para ello vamos a ver un poco por qué habla Juan acerca de los cojos o tullidos. Y eso lo vamos a ver en el libro de Samuel, segunda de Samuel 5:6. Si alguno tiene una pregunta, hágalo nomás con confianza, por cierto, chicos. ¿Sí? Bien. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Está hablando de David, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá. O sea, los jebuseos le amenazan, se burlan, o en todo caso le dicen que aquí no vas a poder entrar. Pues aún, dice, los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. O sea, los jebuseos se comienzan a burlar, se comienzan a mofar y dicen, mira, nosotros no necesitamos pelear contigo, porque hasta los cojos y los ciegos no te van a dejar entrar, ellos te van a vencer, en pocas palabras. Pero en el versículo 8 dice, y dijo David
aquel día, porque allí ellos terminan, o sea, David y su gente terminan de vencerlos a los jebuseos, y es ahí donde David dice en el versículo 8, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto dijo, ciego ni cojo entrarán en la casa, es decir, no podrán entrar al templo. Esto que se dijo David quedó marcado para los judíos. Y aunque la ley ya también hablaba, en todo caso en Levíticos y en Deuteronomio, habla justamente un poco de esto, los judíos prohibieron prácticamente a que estas personas participaran de todo tipo de acciones o de actividades. Entonces lo despreciaban a los cojos. Eran humillados, eran avergonzados, ¿no? Por la gente de su propio pueblo. Entonces aquí tiene que ver con eso. David también lo dice, o sea, que ellos no pueden entrar a ese lugar porque ellos no pueden participar de las cosas sagradas del Señor. Pero no es que Dios haya dicho que no pueden participar, sino más bien el pueblo mismo rechazaba eso, sin darse cuenta de su prójimo, que también era parte de las fiestas judías. Entonces ellos lo rechazaban a estas personas, lo dejaban de lado, ¿no? Ignorándolos en todo caso. Ahora, vamos a entrar a la parte 3, que viene a ser los paralíticos, o resecos también se le conoce, ¿no? Resecos porque ellos no se pueden mover para nada, pues ellos están en una camilla y necesitan obviamente ser cargados por otras personas. Estos paralíticos o resecos sin vida, esta última designación remite a la visión de los huesos secos, en este caso pues en Ezequiel. Todavía un poco, déjame leer, en Ezequiel 37, ¿no? Entonces tiene que ver con que estas personas, como están medias muertas, porque no pueden movilizarse y necesitan ayuda para que alguien los traslade de un lugar a otro, prácticamente lo que está diciendo Juan es que estos hombres son hombres muertos, que no van a poder moverse, son como huesos secos. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 37. Ahora sí, Anthony, por favor. Algunos versículos solamente vamos a utilizar y lo vamos a leer en realidad. Así que el versículo 3 de Ezequiel 37 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El 4, Anthony, por favor. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Lo primero que está aquí en la parte de 4, lo que está diciendo justamente es que Jesús va a realizar ese milagro, ¿ah? Porque el hombre paralítico que estaba ahí en su camilla y no podía moverse, Jesús lo que va a hacer es que ese paralítico oiga la palabra de Jehová, o sea, oiga la palabra de Jesús, y esa palabra le va a dar vida a ese paralítico. Todo aquel que escucha la palabra de Jesús, la Biblia en todo caso, que está ahí, la palabra de Dios, si lo escucha, lo oye y lo obedece, automáticamente va a tener vida, o sea, su vida va a cambiar. Y eso es lo que está refiriéndose Ezequiel a esos huesos secos, es decir, a los paralíticos, a los hombres que ya no pueden movilizarse, que necesitan ayuda de otros hombres. Pero en este caso, Jesús va a hacer que ya no los hombres lo ayuden, sino más bien Jesús mismo le va a dar vida a este hombre que estaba casi ya muerto. Ahora sí, Anthony, puedes pasar al siguiente versículo. En el versículo 11 del mismo libro, dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
O sea, todos los que estaban enfermos, todos los que estaban ahí en el lugar donde Jesús había llegado, todos eran del pueblo de Israel. O sea, todos eran de la casa de Israel. No es que eran gentiles ni nada por decirlo, porque la fiesta era una fiesta judía. Entonces, todos los que habían ido ahí, todos eran judíos y todos eran de la casa de Israel. Dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Claro, de hecho, el paralítico ya no tenía ni siquiera esperanza, porque no había quien lo ayudara. Inclusive él mismo lo va a contar, él mismo lo va a hablar, no tengo quien me meta. O sea, no había quien lo ayudara prácticamente. Solamente Jesús se acercó allí entre todos los que estaban enfermos. No había otras personas. O sea, eran los enfermos y Jesús, el paralítico y Jesús. No había más nadie. Todos los demás estaban celebrando en esa fiesta judía, ¿no? Un poco doloroso se ve porque hay una gran discriminación en todo caso y vemos cómo también no solamente puede pasar en nuestra sociedad, es decir, en nuestro país, mientras otros tienen, otros están enfermos y a nadie le importa, pero a Jesús sí le importa. En ese contexto el cristiano tiene que importarle, porque es también un prójimo nuestro. Y es por eso que Jesús justamente va al pueblo enfermo, no va a esa fiesta judía, sino va al pueblo ahora. El siguiente versículo, Anthony, por favor. Y dice el Señor ahí, y pondré mi espíritu, o sea, a estas personas que estaban muertas, a estas personas que sus huesos estaban secos, el Señor le promete algo a ellos. ¿Qué le promete? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os daré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Eso mismo es lo que hace Jesús al final en el versículo 9, es decir, en el 8 y el 9, que vamos a leerlo. ¿Mm? Eso mismo hace el Señor. Al final de todo esto, Jesús lo termina por cumplir. O sea que el libro de Juan, o el apóstol Juan, que escribió el libro de Juan, da referencia justamente a este contexto que iba a acontecer más adelante con Jesús. Jesús le iba a dar vida a todo el pueblo que estaba seco, ciego, cojo y paralítico. Ahora bien, vayamos al versículo 4. Esta parte es donde yo les quería decir que, o sea, está escrito el versículo 4 de San Juan. Si ustedes tienen Reina Valera, solamente en Reina Valera va a aparecer este versículo, donde dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, es decir, a la piscina, ¿no? O en todo caso a la pileta, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese versículo, en los mejores papiros originales, o sea, en los papiros originales y en los mejores códices, no aparece. Eso está omitido, o sea, eso fue un añadido, ¿no? Que fue escrito por alguien y lo puso allí. Porque en Reina Valera solamente aparece esto de acá, tanto en el versículo 3, que está añadido la última parte que le dije que eso no estaba, como también en el versículo 4 que estamos leyendo. Porque si ustedes tienen una Biblia, lenguaje actual, perdón, lenguaje actual, Dios habla hoy, NTV, NBI, cualquier libro que tengan que no sea Reina Valera, ustedes van a observar que el versículo 4 no aparece. Y ustedes se preguntarán por qué, porque justamente dentro de los papiros originales ese texto no estaba. Pero en el libro, en la Biblia Reina Valera del 1960,
¿no? Sí aparece. Pero como está ahí escrito, tiene que ver con algo de una creencia. O sea, las personas que estaban allí, según lo que nos quiere dar a entender con este versículo, ellos tenían creencia de que si alguien entraba al agua, podía ser sanado. Fíjense cómo va la creencia, porque cuando Jesús llega, inclusive allí, el paralítico no lo reconoce a Jesús. Es decir, los enfermos que estaban ahí no saben quién es Jesús. Si no le hubiesen dicho maestro, pero no lo reconocen a Jesús. O hubiesen dicho el Mesías, o el Cordero de Dios, o el Hijo de Dios, pero ninguno de ellos lo reconoce a Jesús. Tanto los ciegos como los cojos y los paralíticos. Entonces, lo que nos quiere dar a entender este versículo que está ahí dentro del Reina Valera, en la Biblia Reina Valera, es que más bien esta gente tenía una creencia, una esperanza, que habían puesto sus ojos ellos, o su esperanza en todo caso, en la pileta. Que cada vez que se movía el agua, entonces los que se metían ahí, según lo que hemos leído, quedaban sanos. Si realmente fuese así, como está escrito, según cómo se lee y se interpreta, entonces todas las personas que sí estaban sanas pudieron haber metido a todos esos enfermos ahí para sanarlos. Pero eso, como vuelvo a repetir, también hay que darle un enfoque muy diferente porque la Biblia no está escrita en español. La Biblia está escrita en griego. De ahí la palabra griego ha sido traducida al español en diferentes formas, en diferentes contextos para poder llegar a comprender o a entender. Pero vuelvo a repetir, en los mejores papiros originales y los mejores códices no aparece este versículo. Pero el enfoque que quiere dar Juan a entender es que las personas tenían una creencia, ¿no? En que en algo en qué creer, y ahí era donde se refugiaban sus esperanzas, ¿no? El que entrara primero o descendía al agua era sanado. Ese era su enfoque, ¿no? Que ellos tenían. ¿Mm? Ahora sí, vayamos al versículo 5. Vayamos al versículo 5. Dice, el versículo 5 nos dice aquí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjense cómo va a hablarnos ahora ya las escenas, van cambiando ahora. Ahora vamos a ver el diálogo que tiene el enfermo con Jesús. Los otros estábamos viendo los primeros versículos, el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Les expliqué el versículo 4 más o menos para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? De lo que ellos tienen, ¿no? En su creencia, de cómo se ve también que el judío tiene un enfoque de una creencia en algo. Eso quiere decir que también ellos arrastraban justamente, ya desde el Antiguo Testamento, tenían sus idolatrías, ¿no? Esto mismo, antes de leer el versículo 5, esto mismo también pasa en el creyente, ¿ah? Hace un tiempo atrás, dándole testimonio a ustedes de algo, hace un tiempo atrás, un hermano de una iglesia estaba enfermo y como no podía ser sanado, ¿no? De una enfermedad que tenía dentro del vientre, que no me acuerdo qué era exactamente, qué había hecho este hermano al ver que no lo sanaba según su fe que él tenía en Dios, entonces recurrió a un curioso, que viene a ser a un brujo,
para que le limpiara con el cuy, ¿no? Y quede sano, supuestamente, o para que sepa qué tipo de enfermedad tenía. Entonces, el pueblo judío también tenía esa misma inclinación, y hay muchos creyentes o muchos cristianos que todavía tienen ese tipo de costumbres, que todavía no han dejado esa costumbre. Entonces, algunos todavía tienen creencias de cosas, pero para nosotros los cristianos, realmente los cristianos, solamente ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en Dios. No hay otros tipos de acciones, digamos, para recibir un milagro, ¿no? Solamente Jesús es el que sana, Jesús es el que rompe toda cadena de esclavitud del hombre que está oprimido, ¿no? Y todo hombre que cree justamente en el Señor es sano en este caso. Ahora sí, vayamos al versículo 5, y dice allí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Era un inválido. Primero, una persona paralítica, una persona desahuciada, una persona que no podía moverse. Estaba postrado en una camilla. Este hombre tiene una enfermedad de muerte. Son 38 años que está postrado y no hay nadie quien lo ayude o lo haga o lo atienda en este caso. Recuerden que al comienzo les decía que las personas vivían poco tiempo, tenían poco tiempo de vida. Y el tema de que tenían poco tiempo de vida era por las enfermedades que habían, y además en ese tiempo no habían médicos. Entonces, ¿cómo iban a ser sanados? Difícilmente podía una persona poder curarse, ya que no sabían qué tipo de mal tenía, ¿no? Hoy en día, igual, si alguno se enferma, le hacen un montón de exámenes, y aún así hay personas que ni siquiera se sabe qué enfermedad tiene. Entonces le siguen haciendo exámenes, teniendo la tecnología que tenemos nosotros hoy en día. En esos tiempos no había cómo hacer un examen. Entonces no sabían de qué tipo de enfermedades había, o qué enfermedades tenía, perdón, y por ende esas personas morían sin tener una cura. Este hombre tampoco tenía una cura. No había quien lo atendiera, no había quien lo ayudara. Estaba tirado ahí. Cada persona lo llevaba a un lugar y seguro lo postraban y lo dejaban en ese lugar ahí por días. Ya que y esto es algo serio, porque los judíos, si veían un enfermo, como voy a repetir, un enfermo que tenga lepra, que tenga sarna o cualquier tipo de enfermedades, ellos no se acercaban, porque consideraban de que si se acercaban se contaminaban, y al contaminarse, dicen ellos los judíos, decían que Dios no les podía mirar a ellos si estaban contaminados, porque ellos tenían que estar limpios pero por fuera, porque por dentro de su corazón estaban lejos de Dios. Sin embargo, para ellos la pureza estaba en la parte exterior. Entonces, al acercarse se contaminaban y por ende Dios los rechazaba, según su pensamiento que ellos tenían. Por eso es que a estos hombres enfermos los dejaban prácticamente a su suerte. Y en medio de ello es donde Jesús justamente se acerca, ¿no? A verlos. Este hombre representa la muchedumbre, o sea, el paralítico, ¿no? La persona que está aquí de los huesos secos prácticamente representa la muchedumbre, ¿no? Enferma, tanto ciego, cojo y paralítico. Esta persona no reconoce a Jesús, no lo puede ver. Como no lo ve, entonces no lo ve como el Hijo de Dios, lo ve como cualquier persona, simplemente. Entonces él representa a las personas que son ciegas, cojos y paralíticos. La curación que realiza Jesús no va dirigida únicamente al paralítico, ¿ah? O sea, se ve que Jesús sana a un paralítico, obviamente, pero no va dirigida solamente a ellos,
a él en todo caso, sino a la multitud de que son marginados en este caso. Miserables sometidos a la ley. Ahora, una persona marginada en nuestra sociedad es un delincuente. Una persona que ha hecho mal, ha violado, nadie lo va a querer aceptar en un trabajo. Nadie lo va a querer tener cerca en su casa. Así como en este caso, estas personas son marginadas, o sea, dentro de la lectura que encontramos, estas personas son marginadas justamente por los dirigentes judíos, por los fariseos, por los escribas, por el mismo concilio o por el mismo pueblo que rechaza este tipo de personas. La mentalidad del Qumran, hay que leer el Qumran, es un libro de los judíos. Su pensamiento de este libro del Qumran, que es muy valioso para los judíos, nos va a explicar un poco de todo el que tenga un defecto corporal, según lo que dice el Qumran de su libro de los judíos, todo aquel que tenga un defecto corporal, paralizado de pies o manos, o cojo, o ciego, o sordo, o mudo, aquel que tenga en su cuerpo una marca visible, ¿no? Como la sarna, ¿no? Un hombre viejo, vacilante, que no pueda moverse en pie en medio de las asambleas, ninguno de estos entrará a participar de las asambleas de los notables, es decir, de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes, de los judíos, de todos los que participan dentro de esas asambleas, dentro del templo, dentro de la sinagoga, ¿no? De todo, del concilio, ellos no pueden participar. Eso es lo que tiene el pensamiento de los judíos según su libro del Qumran, ¿no? Es un libro prácticamente para ellos muy sagrado, para comenzar. En todo caso, esta persona enferma está marginada de la sociedad, porque ellos mismos lo marginan. Estos no pueden participar, estos no pueden entrar. A veces pasa un ejemplo, a veces pasa que en la iglesia llega un borracho y se pone en la puerta, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Yo, en una congregación que había ido, llegó un borracho, ¿no? Yo quiero compartirles esto como un rechazo, ¿no? Que lo marginan la sociedad, ¿no? Y a veces hasta en la propia iglesia también pasa esto, ¿ah? Yo los comparto, porque no solamente voy a hablar de la sociedad, sino también, porque la sociedad en sí ya lo rechaza, ya. Pero en la iglesia no debería haber ese rechazo, pero pasa a veces. Y pasó una vez, ¿no? Donde había ido a visitar una congregación, yo estaba justamente prácticamente a la puerta de salida, sentado, y llegó un borracho. Entonces, el ujier que estaba en la puerta le impedía entrar, él quería entrar, pero estaba borracho, de hecho estaba tomado, muy tomado, y él quería entrar. Entonces, el otro líder le dice, sácalo, ¿no? Sácalo, le dice. Entonces hay en ese caso hay una actitud de marginar a esta persona. Se entiende que está tomado, se entiende que de repente podría causar un problema, pero justamente el Señor Jesús llamó a estas personas. Entonces yo me levanté y le dije al joven que estaba ahí, le dije, déjalo entrar. Me dijo, hermano, no puede entrar, ¿cómo va a entrar? Va a ser problemas. Él se va a sentar a mi lado. Me dijo, ¿usted se hace responsable? Por supuesto que sí. Y el borracho se sentó a mi lado y se puso a llorar, porque él mismo me dijo a mí, con sus palabras, hermano, yo conozco al Señor, quiero regresar, pero no puedo, llorando. No puedo porque estoy esclavizado a esto, a tomar. Necesito ayuda. Entonces, nosotros como hermanos, ya entrando a la vida cristiana, ¿no? Haciendo una comparación con el pueblo judío, que rechaza justamente a estas personas,
que es su prójimo de ellos también, por cierto, también a veces nosotros solemos rechazar cuando nosotros realmente éramos pecadores, cuando nadie nos veía, cuando nadie nos quería. Sin embargo, Jesús inclinó su mirada, puso sus ojos sobre nosotros y Él nos amó. Entonces, aquí viene esto que Jesús hace más adelante, el mirar justamente a los marginados, o sea, a nosotros, antes de conocer a Cristo. Y nosotros que somos seguidores de Jesucristo, no podemos marginar a nadie. Por el contrario, debemos ser empáticos con ellos, tener empatía con ellos, darnos cuenta que también nosotros alguna vez fuimos así y que esta es la oportunidad de que ellos puedan resarcirse de su mal y acercarse a Cristo. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que darnos cuenta que este hombre tiene 38 años, que está preso en su enfermedad y que posiblemente él ya no desee vivir también, aunque realmente él creía tener esperanza de que alguien tal vez lo metiera a esa pileta. Muchas personas tienen la esperanza de cambiar. Entonces, en ese contexto tenemos que ver que el libro del Qumran no es tan así, o sea, no es tan sociable para poder ayudar a esta gente, sino más bien lo margina, ¿no? Lo margina a la sociedad, lo margina a ellos, lo margina a su propio pueblo, a los que están enfermos, ¿no? Tanto los amigos, la familia, ¿no? De los hombres, de este hombre mismo, lo marginan a este hombre de 38 años. Ellos consideran de que este hombre es un hombre sin vida, prácticamente, que es una carga para la sociedad, porque no puede trabajar, porque no puede participar de nada y es una carga, ¿no? Entonces hay que dejarlo morir, prácticamente es lo que ellos consideraban. La situación de esta muchedumbre, en todo caso, de esta muchedumbre, o sea, de toda la gente que estaba allí, tanto ciegos, se escucha un ruido, tantos ciegos, perdón, se escucha un ruido, es el mío. ¿Qué pasó? No, escucho un ruido, no sé si es el mío o es de ustedes. Ya, ok, continuemos. Entonces la situación de esta muchedumbre, o sea, de todos los que estaban enfermos, es la de quienes van a morir sin haber sido, ¿no? Sin haber salido del desierto, es decir, de su opresión. Todos ellos están oprimidos en un desierto sin saber encontrar una salida. Y es ahí donde Jesús le va a dar una salida a este hombre que está oprimido, está esclavizado por causa de su pecado, por cierto. Porque más adelante uno, si va leyendo los textos, Jesús le dice, ya no peques más o no vuelvas a pecar. O sea, este mal que le vino no fue solamente porque hizo algo malo, digamos, sino que causó un pecado dentro de él y ese pecado lo llevó a que tenga este pecado tenga una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que lo llevó a estar postrado 38 años, sin tener gozo de felicidad ni alegría. Sin embargo, es Jesús quien le va a dar justamente la felicidad que Dios le ha prometido a su pueblo, según lo que habíamos leído en Ezequiel. Él iba a ponerle su espíritu y le iba a dar vida a todo el pueblo. Entonces, es el Señor quien lo va a restaurar más adelante. Y cuando lo restaure, ahí sí lo inserta a la sociedad. O sea, él ya va a poder hacer su vida normal. Ahora sí, vamos a Deuteronomio 2:14. ¿Te parece, Anthony?
Dice, y los días que anduvimos, ¿no? De Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Miren, fíjense, la parte del 14 dice 38 años. O sea, este pueblo perverso que siempre estaba buscando estar en contra de Dios, estamos hablando del pueblo judío, tuvieron que pasar 38 años en el desierto, y cuando murieron todos estos que se opusieron ante Dios, o en todo caso Yahvé o Jehová, recién allí el Señor los sacó y llevó solamente a los hijos de todos estos hombres a la tierra prometida. Entonces, este mismo número que vemos acá, 38, aparece justamente de nuevo en el libro de San Juan, 38. O sea, por eso es que este hombre, cuando yo les digo, este hombre paralítico representa a la muchedumbre del pueblo, es justamente que este pueblo perverso judío, o el pueblo de Israel, ellos mismos han rechazado la palabra de Dios, que estaba escrita ya desde el Antiguo Testamento. O sea, ellos no obedecían a Dios. No andaban conforme a la palabra de Dios. Por eso es que este hombre de 38 años representa a la muchedumbre, a todo el pueblo judío, que están ciegos, cojos y paralíticos. Y que es ahí donde Jesús viene justamente a darle vida a todos ellos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús viene a alumbrar al hombre, a sacarlo de la oscuridad, de las tinieblas, de su ceguera, de su vida, como dice, de los cojos y de los paralíticos. Entonces, esto de aquí de Deuteronomio representa justamente el mismo número que lo vemos en el libro de Juan. Entonces, ahí tenemos esa parte de ahí. Ahora, todo el pueblo está pues desahuciado a muerte. Todo el pueblo estaba desahuciado a muerte. Pero sin embargo, por amor de Dios, es que envía a su Hijo justamente para darle vida a todo el pueblo. Y ya eso lo hemos visto en las bodas de Canaán, que se trata justamente de la sangre de Jesucristo, que va a morir justamente por todo el pueblo y por todos los que creyeron en él, tanto gentiles, ¿no? Paganos, judíos, el pueblo de Israel, por toda la humanidad, ¿no? Que haya creído en Jesús va a vivir, según lo que habíamos estudiado la semana pasada en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el 21, ¿no? Que habíamos leído justamente el amor de Jesús, de Dios, ¿no? Que envió a su Hijo. Ahora, también vemos ahí mismo el San Juan, capítulo 5, 14. Si lo tienes, Anthony, creo que te dije eso, así que lo añadirás, ¿sí? Bien. Mire, fíjense, ya Jesús ha sanado, me estoy adelantando, Jesús ha sanado al paralítico, y aquí es lo que les estaba comentando acerca de lo que había hecho Jesús. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algunas cosas peores. O sea, esa enfermedad fue por causa de un pecado. Ahora, ¿qué tipo de pecado? No se sabe. El texto no dice qué cosas hizo este hombre, pero algo malo hizo, de hecho, que hizo algo malo. Toda persona que hace algo malo tiene su propia consecuencia.
si alguno hace algo malo, un día le alcanza la factura. Y si te alcanza la factura, obviamente vas a tener que pagar con lo malo que has estado haciendo. Por ejemplo, unas mujeres o las mujeres que se prostituyen, un día pues le llegará alguna enfermedad venérea y de ella no se van a salvar, ¿no? Los que roban, un día les alcanzará la ley y terminarán presos. Solamente para hacer una comparación. Algún tipo de enfermedad hizo este hombre, algún mal hizo, perdón, este hombre que es causa de un pecado, y ese pecado lo llevó justamente a terminar postrado en una camilla por 38 años. Y Jesús, ¿qué le dice al final? Que no peque más. O sea, él como representa a todo el pueblo judío, prácticamente Jesús también le está diciendo lo mismo al pueblo, ¿no? Ustedes que hacen mal, ¿no? Ustedes que pecan, ¿no? Dejen de pecar. No vaya a ser que les venga algo peor, alguna cosa peor. Entonces, eso mismo también viene para el cristiano, o sea, para nuestro contexto. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que entender que debemos de vivir justamente en la palabra de Dios. Aquel que hace algo malo, en algún momento por sus propias obras, va a recibir justamente el mismo pago, o sea, alguna consecuencia. Y no será por parte de Dios, sino más bien será por parte de nuestras malas acciones o malos hechos o las cosas malas que estemos haciendo. Entonces nos alcanzará ese castigo. ¿Mm? Pero aún así, el Señor tuvo misericordia y no solamente lo perdonó, sino que lo restauró y le dio una nueva vida. ¿Mm? Eso es importantísimo. Ahora vayamos al versículo 6, Anthony. Vamos a correr porque creo que el tiempo ya pasó, pero quiero terminarlo, por favor. Esto dice, cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira cómo aquí vemos cómo Jesús es conmovido por todo el pueblo que estaba ahí, todas las personas, o sea, la multitud de enfermos que se encontraban en ese lugar. Y ahí dentro de ese grupo de personas, esa multitud, Jesús ve a ese paralítico y le dice, quiere ser sano. Jesús, al ver al hombre que ya llevaba mucho tiempo postrado, él quiere darle salud al hombre sin fuerzas. Cuando hablamos de darle salud, quiere decir que lo quiere restaurar, ¿no? Lo quiere restaurar. O sea, le quiere dar fuerzas a sus huesos, le quiere dar salud. Eso es lo que está diciendo el autor. Al hombre incapaz de poderse mover, de aquel hombre que no puede hacer ningún tipo de acción, ¿no? De ningún tipo de movimiento, víctima de su enfermedad, hombre en condición infrahumana, sin creatividad ni iniciativa. Jesús le abre una esperanza de salud, o sea, de vida, gratuitamente. O sea, Jesús le va a dar una vida nueva gratuitamente, sin necesidad de que alguien le pague algo o sin que alguien lo ayude a este hombre a meterlo a esa pileta. Jesús le va a dar vida gratuitamente, sin que el hombre haga algún esfuerzo. El hombre no va a utilizar nada de nada, no va a hacer ningún esfuerzo. Es más, no podía ni siquiera moverse ese hombre porque estaba paralítico. Pero sin embargo, Jesús le va a dar una vida gratuita, le va a dar una vida nueva. Lo único que hace a este hombre. Esta sanidad era insertado a la sociedad, o sea, esta sanidad lo iba a llevar al hombre que estaba paralítico
a poder insertarlo a la sociedad. O sea, este hombre iba a poder trabajar de nuevo, iba a ser parte de la sociedad, iba a poder hacer todas sus cosas normal, porque la sociedad lo había rechazado justamente por su enfermedad. Pero ahora Jesús, cuando lo va a sanar, este hombre se va a insertar a la sociedad. La sociedad lo va a aceptar. La sociedad, él va a ser parte de la sociedad ahora. Él va a poder ir al templo. Él va a poder ir y va a poder presentar algún sacrificio para el Señor. Entonces, el Señor lo va a sanar para poderlo insertar a la sociedad y darle una oportunidad de vida, o en todo caso una oportunidad de una nueva vida. ¿Quiere ser sano? Fue lo que le... Anthony. Sí, hermano. Anthony, ¿me escuchas? Sí, se El nos puso versículo internet, 7, creo que por te favor, leí, ¿me hermano. ayudas? Ah, se me fue. Ahora voy a poner un toque. Quitarle el dato. Hola. Hola, ¿me Hermano, escuchan? hermano, su internet está que se va a cada rato. Ya, pero ahora sí me escuchan. Sí, Ya, perfecto, no le he puesto los datos, ahora sí. Anthony, el versículo 7, por favor. Ya, ok, gracias, Anthony. Entonces ahí vemos, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero ¿cuál fue su respuesta del enfermo? Fue eso, ¿no? No tengo quien me meta. El hombre enfermo no tiene esperanza, porque dice, no tengo quien me meta. O sea, no tiene esperanza este hombre. Es lo que vemos en el versículo 7. Luego dice, para que él pueda entrar al estanque, recurre a depender de Jesús al decir Señor. O sea, en pocas palabras estaba diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame a que cuando se mueva el agua, tú puedas meterme al estanque. Eso es lo que hace el hombre. El hombre paralítico busca que alguien lo ayude, porque al comienzo dice, no tengo quien meta, pero estaba el Señor ahí. Entonces da a entender que él necesita que alguien lo ayude. Pero como no hay nadie quien lo ayude, él no tiene esperanza. Otro, según el texto, otros desciende antes que él. Bien. Ahora, el agua tiene una representación también, ¿sí? Porque justamente cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, la mujer le dice que ella también tenía sed, por eso sacaba del pozo de esa agua, y el Señor le dijo, si supieras que si yo te daría agua, tú nunca tendrías sed jamás. Entonces lo que va a suceder cuando Jesús hace ese milagro es que él nunca más va a tener sed, es decir, nunca más va a sufrir porque va a ser lleno del gozo del Señor. Como nosotros que conocemos la palabra de Dios en medio de nuestras dificultades, siempre tenemos gozo y confianza en el Señor. El versículo 8, Anthony, por favor. un ratito, hermano. Yo lo voy leyendo, acá también lo tengo ya. Sí, No sí, quiero... porque
Un ratito. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya, eso está en el versículo 8. Mientras el enfermo esperaba que alguien lo ayude a entrar al estanque, Jesús responde a la necesidad del enfermo, pero no como el enfermo quería. ¿Por qué? Porque el enfermo lo que quería era que alguien lo metiera justamente, ¿no? Al estanque cuando se agitara el agua. Pero Jesús no va a hacer eso, pues. Porque si Jesús hace eso, entonces prácticamente la acción que iba a hacer Jesús no hubiese servido para nada. Hubiese sido un milagro según como el enfermo quería, un milagro humano, según su creencia, según lo que ellos creían, según lo que ellos esperaban cuando se agitaba el agua. Por eso es que Jesús no va a hacer eso. Jesús lo que va a hacer es demostrar su poder, su autoridad, ¿no? Que él era el Hijo de Dios en este caso, ¿no? Jesús no responde a la necesidad justamente del enfermo, pero no como el enfermo quería, sino como Jesús quiere. Así es que le da la salud. De frente, Jesús le dice que él va a estar sano y con ella la capacidad de actuar por sí mismo, sin depender de otros. Claro, porque el hombre dependía de otros para poder entrar justamente a la pileta. Antes de que la camilla, perdón, el Señor le dice justamente aquí que tome su lecho, quiere decir que tome su camilla y en todo caso, y se levante. La palabra de Jesús fue la cura para el hombre. ¿Quiere ser sano? Era la palabra de Jesús. La palabra de Jesús le daba vida a este hombre. ¿Quiere ser sano? Y lo primero que responde el hombre es, no tengo quien me meta. Jesús no le está preguntando al hombre si quiere que lo meta al agua. Jesús le está diciendo solamente, ¿quiere ser sano? Es como una pregunta que nos diría a nosotros Jesús, ¿quieres que tu vida cambie? ¿Qué le responderíamos nosotros? ¿Sí o no sé? Sí, claro, por supuesto, pero es que tengo muchos defectos. No, Jesús no está preguntando si tienes defectos. Jesús lo que preguntaría a nosotros sería, ¿quieres que tu vida cambie? Nada más nos ha preguntado eso. Y la respuesta tal vez sería, sí, sí quiero. Entonces recíbelo, diría el Señor. Recibe tu milagro, recibe tu cambio de vida. Quiero dejar de pelear, quiero dejar de mentir, quiero dejar de abusar contra mi prójimo, quiero dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces el Señor diría, sí, déjalo. Y simplemente obedecemos y lo hacemos. Ahora, en ese contexto, lo que encontramos es que el hombre termina por escuchar, o sea, por escuchar, porque le dice, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, el hombre escucha, obedece a Jesús que le ordena, o en todo caso que le ordenó con autoridad. Acá suceden tres cosas, ¿ah? Una triple acción. Se levanta, toma su lecho y anda. Una triple acción, o sea, hay una acción que el hombre al obedecer hace lo que Jesús le dice. Levántate, toma tu lecho, o sea, coge tu camilla, cárgala y anda. Ahora hay una restauración total en el hombre que estaba postrado en 38 años, de 38 años, ¿m? Que estaba postrado allí. Ahora puede andar. Para nosotros, al escuchar este texto, por ejemplo, si Jesús ha podido hacer este milagro, ¿qué cosa no puede hacer entonces para nosotros? Si ha podido sanar a una persona de 38 años y nosotros que estamos enfermos de repente de algún mal, ¿Jesús no podría sanarlo acaso? ¿No lo podría sanar a nosotros? De hecho que sí, pero solamente hay que hacer una cosa que Jesús nos pide.
creer en Él. ¿Mm? El versículo 9, y ya ahora sí para terminar, encontramos, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Aquí viene un problema justamente el final del reposo, porque cuando leamos los siguientes versículos, la otra semana vamos a leer el versículo 10, 11, 12 y para adelante, vamos a ver a los dirigentes que le hacen un reclamo a aquel hombre que estaba postrado, pero que ahora ya puede caminar. Le hacen un reclamo porque era día de reposo, o sea, un día sábado, un día de descanso. Pero bien que ellos estaban haciendo fiesta, ¿eh? Qué gracioso, ¿no? Si era un día de descanso, ¿cómo ellos hacían fiesta? Pero bueno, ahí está el tema, pues, el tema de la ley, según cómo ellos veían, por eso eran ciegos, pues, porque no interpretaban bien la palabra de Dios o la ley. Vemos la autoridad de Jesús y su poder sobre el hombre enfermo, que al instante fue sanado. El hombre recibe la orden y ejecuta lo que ha dicho Jesús. Echa a andar, o sea, comienza a caminar. Aquel hombre que está desahuciado a morir, ahora está vivo. Jesús es capaz de darle vida a un pueblo enfermo, como ya lo habíamos visto anteriormente en Ezequiel y en los siguientes textos que hemos estado leyendo. A dar esperanza a los ciegos, cojos, paralíticos. Le da salud, calidad de vida. Aquel hombre que la sociedad lo discrimina, lo inserta otra vez a la sociedad. Jesús hace que el hombre que estaba esclavizado por su enfermedad ahora sea libre. ¿Mm? Con una vida sana, como un hombre normal, sano, lleno de vida, para poder realizar todas las cosas que un hombre sano puede hacer en la sociedad. Mira cómo termina esto acá en el versículo 9. Al final, el hombre ahora ya puede hacer todo lo que hace un hombre normal. Un hombre que no podía moverse, un hombre que estaba despreciado por la sociedad, un hombre que estaba a punto de morir, un hombre que no tenía esperanza, un hombre que estaba olvidado por sus amigos y su familia, un hombre que no podía participar de las fiestas judías porque lo rechazaban. Ahora este hombre es restaurado, sanado y tiene una nueva vida, una nueva esperanza y otra vez es insertado a la sociedad. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que termina haciendo Jesús. Eso es lo que termina transformando al hombre Jesús. Y eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Solamente Jesús puede transformar nuestras vidas. Solamente Jesús puede cambiar nuestras vidas. Y si lo hizo con él, con nosotros también. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Si alguno tiene preguntas, yo siempre les digo, y no pueden hacerlo acá porque de repente tienen vergüenza, escríbame nomás a mi WhatsApp o llámenme, o si han leído otros libros, ya sea cualquier libro de San Juan, Mateo, Lucas, pregunten nomás, yo les voy a responder, ¿sí? Siempre voy a estar dispuesto para ustedes. Ahora, chicos, les invito a que puedan prender sus cámaras para despedirnos y orar, ¿sí? Y agradecerles por su tiempo y por su dedicación y por escuchar toda la clase de hoy. Creo que ha sido de mucha bendición para ustedes también y el aprendizaje aún más. Prendan sus cámaras para que nuestro hermano Anthony pueda tomarles una foto, por favor. Sería genial. Samuel, Idalí, que nos acompaña hoy, Yasmín, ¿no? Que puedan prender sus cámaras, así como lo hace Saraí, Magdel, Claudia, ¿no? Como lo hace Abigail, también Yanela, ¿no? Samuel, así también
los chicos que están ahí puedan prender sus cámaras y sería genial para nosotros. Anthony, ¿nos ayudas con una foto, por favor, para ponerlo en el grupo? Sí, listo, Bienvenido. hermano. Que miren al frente y sonrían. Ya, por favor, a ver, sonrían, su mejor sonrisa. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Idali, que nos acompaña hoy. Gracias por estar aquí. Esperamos que todos los miércoles puedas estar con nosotros y si quieres preguntar algo, ya sea aquí o personalmente, no hay ningún problema, me escribes igual como a todos los demás. Y aquí todos somos una familia, así que hay de diferentes edades también. Bienvenido, Idali, y gracias por participar hoy con nosotros. Bien, chicos, eso es todo. Vamos a orar para despedirnos. Cierren sus ojos ahí y oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta hora, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por tu palabra, por el aprendizaje y gracias por enseñarnos, Señora, que alguna vez estuvimos ciegos, cojos, paralíticos, lejos de tu presencia, rechazados por muchas personas, pero sin embargo, tu amor y tu misericordia y tu mirada sobre nosotros y esa palabra que dijiste, quiere ser sano, nos sirvió para poder hoy en día ser libres de toda atadura, de toda esclavitud y sobre todo para poder servirte a ti como hijos tuyos ahora, sabiendo de que tú eres nuestro Señor y que tú nos has librado, Señor, de todo lo malo que había en nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que están aquí, son tus hijos. Guárdalos, protégelos, sobre todo guarda su corazón y su mente, Señor, para que vivan conforme a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, chicos, muchísimas gracias y hasta luego. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta el otro miércoles. Cuídense. Chao. Chao, hermana. Hasta luego, Abigail, Yanela, Samuel, Idali, Yasmín. Gracias, Anthony, por tu ayuda. Magdel, gracias. Claudia, gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.